Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos comenzado la semana con un importante rebote en el IBEX 35, quizás provocado por ese cierre tan alcista que vimos el viernes en Estados Unidos, pero en el resto de Europa la verdad que estamos viendo cómo se encuentra bastante lateral. ¿Cómo ha abierto Estados Unidos? Pues bueno, ha abierto con tímidas caídas, lo decíamos en el vídeo del resumen semanal, que la subida que habíamos visto en la sesión del viernes, en esa última parte, que quizás no sería suficiente para ya dar por confirmado esa ruptura al alza del movimiento lateral que veníamos viendo en la última semana y así permitir que esta semana consiguiésemos mantenernos al alza. Como seguíamos ahí estancados en ese movimiento lateral, pues hoy hemos visto cómo de nuevo vuelve a corregir. Por lo tanto, pues bueno, seguimos en el mismo escenario que planteábamos la semana pasada. No podemos decir nada nuevo. Además, esta semana decíamos que quizá los datos económicos que teníamos no eran tan relevantes como los de la semana pasada y que iba a ser complicado romper ese movimiento lateral, a no ser que pasase algo que quizás no espera el mercado, ya que, como todos sabemos, el tema geopolítico parece que está bastante caldente últimamente. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que está repuntando con bastante fuerza, principalmente la subida que estamos viendo hoy en el IBEX 35 ha venido provocada porque algunos bancos, como el Santander, el BBVA, lo están haciendo muy bien y eso está provocando que veamos una subida bastante importante, porque en conjunto no podemos decir que esté subiendo todo el IBEX 35. Vamos a ver también la cotización de Repsol, que hemos visto cómo rompía ese suelo que estaba haciendo la parte baja en ese movimiento lateral y ha alcanzado hoy ese objetivo que poníamos si quizás rompía ese suelo. Por lo tanto, vamos a analizarla también de nuevo. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es OHL, que ha habido un rebote importante, pero que quizás podría estar llegando también al objetivo y a lo mejor le quedaría poco recorrido. Vamos a analizarlo porque ya sabéis que cuando OHL se calienta nos suele dar oportunidades bastante buenas. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues vamos a comenzar con las tres acciones. Como siempre, analizaremos desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo. Para todos aquellos que todavía no os hayáis registrado en Pro Realtime, lo podéis hacer en el enlace que os dejo de forma totalmente gratuita. Antes de comenzar, y antes de que se me olvide, comentaros que ya he publicado dentro del canal, para todos aquellos que sois miembros, esa encuesta donde os pregunto cuál queréis que sea el próximo vídeo que haga exclusivo para todos vosotros. En principio, parece que va ganando ese vídeo que podría llevar como título cómo podemos operar la situación actual de los mercados, cómo podríamos quizás invertir ahora mismo que hay tanta incertidumbre. Así que bueno, de momento va ganando ese vídeo, aunque lo voy a dejar algún día más porque creo que todavía quedáis alguno más por votar. Así que los que no hayáis votado, que sepáis que todavía estáis a tiempo. Lo dejaré alrededor de mitad de semana, según vaya viendo. Así que bueno, vamos a comenzar con las tres acciones. Como decíamos, la primera de ellas es el Banco Santander. Fijaros cómo habíamos alcanzado ese techo tan importante que teníamos en los 4,67. Fijaros, donde ya hicimos tope la subida que veíamos en julio y teníamos un suelo ahí en la parte alta y a partir de ahí veíamos una corrección. La corrección había sido muy fuerte, con mucho volumen, pero podíamos decir que no me había llegado la sangre al río porque se había mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones y eso evidentemente era buena señal. Si veíamos un apoyo en esa media de 70, volvía a repuntar y formamos un nuevo máximo creciente, nos indica que estamos en una nueva tendencia alcista, que esa media de 70 está actuando como soporte y que podemos empezar a recuperar la tendencia al alza que había comenzado en octubre de 2022 y que hemos puesto en pausa en los últimos meses. La primera fase lo ha hecho ya, es decir, fijaros, ha vuelto hasta la media 70, ha perdido un poquito, fijaros, la directriz bajista, que decíamos que eso nos gustaba, pero fijaros cómo se ha recuperado muy bien y ahora le falta la segunda parte, que es llegar a alcanzar y superar, cerrar por encima de los máximos que veíamos en la sesión del 27 de septiembre, es decir, si vemos que la cotización de Santander sigue manteniéndose al alza y supera la zona de los 4,67, yo creo que estaría empezando a ganar bastantes opciones y bastante probabilidad la opción de continuar con la tendencia alcista que ahora mismo parece que se ha puesto en pausa en los últimos meses. Estamos todavía un poco lejos de esa zona, pero fijaros cómo lo viene haciendo bastante bien. Ahora, cuando ha abierto Estados Unidos, se ha empezado a notar un poquito cómo ha entrado la oferta en el IBEX 35, pero bueno, podemos decir que se está manteniendo la subida, como veníamos viendo en la primera parte de la sesión. Vamos a echar un ojo también al gráfico horario, porque nos está sirviendo muy bien para analizar también si la subida que llevábamos viendo, fijaros, desde agosto se está manteniendo y fijaros cómo se ve que va formando máximos y mínimos crecientes.
Decíamos que la clave, que en un primer momento era no perder la media de 70, la perforó y en ese momento nos íbamos a buscar el soporte de la media de 70 del gráfico diario. Y ahí es cuando ha empezado a rebotar. Fijaros como ahora de nuevo ha superado la media de 70 y la media de 200. Eso es buena señal. Y quizás, fijaros como el gráfico horario se puede ver que no hay que descartar un toquecito hasta ellas, consolidarla como soporte en esa zona de los 4.50 y seguir repuntando. Eso sería lo ideal ahora mismo en la cotización del Banco Santander, y quizás lo que ahora nos gustaría ver, irse del tirón, pues bueno, podría llegar a pasar, pero yo creo que a partir de la zona de los 4.60 puede empezar a notar ya turbulencias que le hagan quizás ver una pequeña corrección hasta esa zona de la media de 70 y de 200 sesiones. Están los 4.49, 4.50 aproximadamente. La media de 70, la de 200 va un poquito más atrasadas. Así que primera referencia, esa media móvil de 70 sesiones. En el gráfico semanal, pues fijaros que el cierre de la semana pasada dejó bastantes dudas, porque es una vela donde sí que es verdad que acabamos marcando en una parte de la semana un nuevo máximo creciente, pero luego en la última parte de la semana entraron las dudas. Bueno, no en la última parte, fue prácticamente la primera parte y luego se recuperó un poquito, pero el cierre fue inferior al de la semana anterior. Por lo tanto, la clave ahora, pues como decimos, ver que seguimos marcando nuevos máximos crecientes. Fijaros como aquí cuando veamos la subida, vemos como todas las velas semanales van marcando nuevos máximos crecientes. Ahora debemos de ver lo mismo. Aquí vemos la corrección y siguió marcando nuevos máximos crecientes. Ahora vemos la corrección y tiene que seguir marcando nuevos máximos crecientes para, como decimos, recuperar esa tendencia alcista que ha comenzado en el año 2022. Y ya por último, en el gráfico mensual, pues fijaros, la vela que está dejando, pues bueno, sí que es verdad que tiene de momento, para lo que llevamos de mes, bastante volatilidad, pero de momento se mantiene una zona bastante tranquila y que no nos da miedo, que es sobre esa media móvil de 6 sesiones. Lo venimos comentando en los últimos meses, hay muchísima volatilidad y ahí se está viendo la amplitud de la vela, no tanto del cuerpo, que quizás eso nos marcaría cuando veamos que el cuerpo es muy amplio, ya sea cerrando a la baja o cerrando al alza, nos va a marcar que vamos a seguir manteniendo esa tendencia principal, que sea al alza o a la baja, y mientras sigamos viendo que el cuerpo es muy chiquitito y la vela muy larga, si deja una cola, una mecha bastante larga, pues nos va a seguir marcando que vamos a estar en un movimiento lateral. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar ahora? En la cotización del Banco Santander, pues ver a ver si consigue superar, como veíamos en el gráfico semanal, los máximos de la semana pasada y ya romper claramente esa zona clara de resistencia que tenemos por delante y ya nos acercamos a zona de máximos, que yo creo que ahí ya tendríamos una señal bastante positiva. Cuando lleguemos a esa zona, la clave es que le va a costar superarla el tirón, pero la clave es que si vemos una pequeña corrección que sea pequeña, es decir, que no veamos tener una corrección fuerte, porque si no, lo que va a empezar a pensar los inversores es que estamos en un techo, hacemos ese doble techo y vamos a ver de nuevo una corrección, y eso marcaría una clara debilidad, y quizás todos los que han entrado por aquí pensando que vamos a seguir marcando una tendencia alcista digan, veo bastante riesgo, me voy a salir, no sea que esté en un techo, aquí se empiecen a hacer reposiciones y veamos una caída bastante importante. Por lo tanto, si vemos que se va hasta la zona de máximos de nuevo en las siguientes semanas, muy importante no empezar a notar debilidad, y de hecho sería muy bueno que veamos que el volumen sigue incrementándose. Vamos a seguir con la cotización de Repsol. Fijaros, la semana pasada la analizábamos y estábamos por aquí y decíamos que si conseguía romper el movimiento lateral, podríamos poner el objetivo en esa zona de los 12.48, muy cerca de la media móvil de 70 sesiones, en una zona que anteriormente había actuado como soporte y que ahora podría actuar como resistencia. ¿Qué ha pasado desde la semana pasada? Pues bueno, justamente el día que grabé el vídeo empezó a haber esos revuelos también, todo el tema que estamos viendo ahora geopolítico, y el precio del petróleo empezó a repuntar con bastante fuerza. Esto le ha ayudado a la cotización de Repsol a mantenerse al alza. Y me habéis dejado un comentario en Telegram diciéndome que si podíamos ver la correlación que había entre la cotización de Repsol y el petróleo, si de verdad era cierta. Pues bien, vamos a verlo. Vamos a sacar el petróleo y fijaros como aparentemente, si lo ponemos un poquito más cerca, vamos a quitar estas líneas de aquí para que lo veamos mejor, sí que parece que hay correlación entre lo que hace el petróleo, que es las velas azules, y lo que hace Repsol, que son las velas verdes y rojas.
podría haber una correlación, pero fijaros cómo la rentabilidad de uno y otra no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues bueno, hay situaciones en las que cuando Repsol, o es la conclusión que yo he llegado a sacar, cuando Repsol está dentro de una tendencia bajista clara, fijaos por aquí, en abril, seguía corrigiendo, mientras que veíamos como el precio del petróleo ya empezó a repuntar a principios de junio. Es decir, si ya está dentro de una tendencia, si de un día para otro el precio del petróleo empieza a repuntar, la cotización de Repsol no gira. Si sí que es verdad que se mantiene la subida del precio del petróleo durante varias semanas, es cuando Repsol empieza a repuntar. Y ahora fijaros cómo ha sucedido algo parecido. Cuando veíamos por aquí la caída del petróleo, principios de septiembre, finales de agosto, Repsol caía. Y luego Repsol se mantenía en un movimiento lateral, el petróleo empezaba a repuntar, pero la cotización de Repsol no le hacía caso. ¿Por qué? Porque parece que es que no se lo acaba de creer hasta que no ve un repunte importante. Y ya fijaros cómo la última semana el precio del petróleo ha repuntado con muchísima fuerza, y es cuando ya parece que la cotización de Repsol podríamos decir que se lo ha empezado a creer, y es cuando ha repuntado. Es decir, no lleva una correlación exacta de si el petróleo sube un 2%, Repsol sube un 1%, y si sube un 4% sube un 2%, o si baja un 2% sube un 1% el petróleo, o que fuera a la par, es decir, una subida del 1 en el petróleo, que es una subida del 1 en Repsol. Pero sí que es verdad que si la tendencia en el petróleo es alcista, parece que la tendencia en Repsol también es alcista. Y cuando es bajista, pues también es bajista. Y ahora, pues fijaros, es lo que ha permitido. Lo que veníamos comentando, que lo decíamos en el vídeo del resumen semanal, es que el petróleo, aunque la subida que hemos visto no ha roto la tendencia bajista que llevábamos viendo desde el mes de abril. Exactamente igual que lo que estamos viendo en Repsol. Por lo tanto, ¿tienen relación? ¿Están correlacionadas el petróleo y Repsol? Evidentemente sí. Pero ojo, porque nos podemos encontrar con días que el petróleo suba un 3% y la cotización de Repsol se mantenga lateral, como veíamos por aquí, hace muy poquito, hace un par de semanas o 3. Volviendo ya directamente a la cotización de Repsol, fijaros cómo estábamos en ese objetivo que habíamos marcado, en esa zona de resistencia, muy cerquita de la media de 70 sesiones, justamente hoy ha llegado hasta ahí. Evidentemente ahora, pues esa zona va a actuar como resistencia, es decir, si obviáramos lo que tenemos en el precio del petróleo, podríamos pensar que es un simple rebote, y a partir de ahí pues vamos a ir corrigiendo. En la caída, fijaros, se ha apoyado en una zona de soporte, los 11,50, una zona muy importante. Ahí hemos rebotado, estamos muy sobrevendidos, hice ese doble suelo, formando una divergencia, fijaros, y a partir de ahí ha repuntado. ¿Esto ha cambiado algo de la tendencia bajista? Pues no, no ha cambiado nada. Sí que es verdad que si ahora seguimos viendo que el precio del petróleo sigue repuntando con mucha fuerza porque esto se empieza a calentar, es probable que la cotización de Repsol siga tirando al alza. ¿Hasta dónde? A buscar la media de 200, la zona de los 13,16, incluso un poquito más abajo, por aquí. Entre los 13 euros y los 13,16 se puede encontrar con ella. ¿Por qué puede llegar a suceder eso? Porque se permitiría seguir repuntando y además no rompería esa tendencia bajista que llevamos viendo. Lo que hemos comentado siempre es que Repsol parece, bueno, siempre en las últimas semanas, que Repsol ha roto ya claramente la tendencia alcista que llevaba acumulada a largo plazo. Ahora nos habíamos ido hasta la media de 200 y podemos llegar a ver un rebote. Fijaros cómo la media de 70 era su principal soporte en toda la subida. Ha sido, pero cacao. Fijaros, en primer momento en 2020 actuó como resistencia y cuando la superó comenzó esa tendencia alcista. ¿Qué suele pasar? Pues cuando vemos la primera caída importante, pierde esa soporte tan clave que es la media de 70, se va hasta la media de 200 y ahí vemos el rebote. Primer objetivo, esa zona que teníamos, los 12.34 o 12.50, que es donde estamos ahora mismo, que la supera. ¿Dónde nos vamos? A buscar la media de 70. Fijaros como por aquí lo decíamos, si mantiene el impulso nos vamos a buscar la media de 70. No pudo ser, seguimos corrigiendo. Ahora, si supera esta zona tan importante ahora de resistencia, nos podemos ir a buscar la media de 70 hasta los 13,10. Y recordad que en el gráfico diario acabamos de ver que se puede encontrar con la media 200 entre los 13 euros y los 13,10 aproximadamente en esa zona. Por lo tanto, pues todo podría encajar, pero no cambiaría absolutamente nada de la estructura bajista que podría estar formando ahora mismo la cotización de Repsol. No solo porque haya perdido la media de 70, sino porque en el mensual veíamos clara divergencia que habíamos visto anteriormente en todos los ciclos alcistas antes de comenzar toda la caída. Y decíamos, cuando perfora la media de 70 es cuando
ya empezamos a pensar en el gráfico semanal que comienza la tendencia bajista. También la semana pasada comentábamos que normalmente antes de ver la caída más fuerte, no la que estamos viendo ahora, suele rebotar sobre la media de 70. Fijaros, el gráfico mensual. Y decíamos la semana pasada que a lo mejor teníamos que esperar un toquecito hasta esa media de 70, que estaba en los 11.25. Pues fijaros cómo de momento ha rebotado sin llegar hasta ella. ¿Qué dudas nos deja esto? Pues si acabaremos viendo ese rebote hasta la media 70 para llegar hasta esa zona objetivo de la media de 70 sesiones del gráfico semanal, o si ya ha sido suficiente esta caída para ver ese primer rebote y luego venir la caída más fuerte en la cotización de Repsol. Y vamos con la última de las acciones, que es OHL. Y fijaros, la semana pasada, también hace un par de semanas, la semana pasada creo que no lo analizamos. La semana pasada, hace 2 semanas, decíamos que estábamos viendo una caída, continúa corrigiendo, habíamos roto ese soporte de los 0.29 y que era verdad, fijaros, estábamos por aquí, que estaba formando divergencias, pero que no teníamos ninguna señal de que se estuviera frenando ya la caída en la cotización de Repsol. Y fijaros como que vimos esa divergencia, seguía corrigiendo. ¿Qué ha pasado? Que ha alargado la divergencia. Y fijaros esta vela de aquí. Esta vela era muy buena. Era una vela donde estaba pareciendo que se iba a descalabrar en esta sesión. Fijaros, llegábamos a ver una caída de más del 3%, pero en la última parte de la sesión se recuperó y cerró muy cerca del cierre anterior. Señal de que de vuelta, además con mucho volumen. Cuando vemos un volumen de caídas, pero en la misma sesión se ha recuperado, es cuando puede venir un rebote. De momento, un simple rebote. No podemos decir más. ¿Dónde podríamos encontrar quizás alguna señal positiva para pensar que va a venir un rebote más importante, como el que veíamos por aquí, o incluso un rebote como este tan vertical? Pues bueno, la primera zona de resistencia clarísimamente los 0.29. Zona totalmente clave. Si supera esa zona, como antes era resistencia, como antes era soporte y ahora actúa como resistencia, sería positivo. Y nos podríamos ir a buscar la media de 70, que anteriormente había actuado como resistencia. Y sería un rebote a la altura de este de aquí. ¿Cómo vamos a diferenciar este rebote de una subida muy vertical? Yo creo que se supera la media 70, porque además estaría rompiendo el techo de la divergencia. Estaría a los 0.35. Si supera esa zona, es cuando se activaría un movimiento más importante. Tendríamos la resistencia luego por aquí, fijaros, en los 0.345, donde podría encontrarse con la media 200 y luego ya el objetivo en cerrar este gap que tenemos por aquí. Vale. Pero esos son objetivos que tendríamos que poner consecutivos, es decir, cumple uno, buscamos otro y luego buscamos otro. Ahora no podemos decir que nos va a ir aquí, porque le queda bastante recorrido, tiene que subir a los 0.29, los máximos que veíamos por aquí, donde está la media de 70, aquí sí que nos va a anunciar una señal de fortaleza, para un rebote más fuerte, y luego ya a partir de aquí quizás la subida más especulativa, como lo que veíamos por aquí. ¿Vale? Y quizás aquí es cuando ya soltarán los que han entrado por aquí, donde estamos ahora, los más listos de la clase, ¿qué podríamos decir? Por lo tanto, pues bueno, podríamos estar en un movimiento de esos que da OHL de vez en cuando y que son muy importantes, como este, como este, como este por aquí. Aquí también vimos rebote muy fuerte. Luego aquí la caída había sido muy vertical y por eso se alargó bastante el repunte, pero es la tónica que venimos viendo siempre en la cotización de Repsol, de OHL, perdón. Tendencia claramente bajista en el medio y largo plazo, pero nos da oportunidades de rebote muy, pero que muy buenas, pero espectaculares. Fijaros por aquí, y esta además la vivimos día a día, íbamos hablando de la subida que podía llegar, y fijaros, fue el 50%. Aquí nos avisaba de que el repunte iba a ser más fuerte, esa señal de optimismo que la veríamos superando los 0.35 aproximadamente, donde se encontraría con la media de 70, estos máximos que tenemos por aquí. Esa señal estaba aquí, que era el techo de la divergencia. Se dio y voló. No se frenó en ningún momento, hasta que alcanzó esa zona de los 0.47, una subida, como decimos, brutal en unas pocas semanas. Así que bueno, veremos a ver, porque hay que estar siempre muy atentos a este tipo de acciones si nos gusta operar con ellas, y también hay que tener en cuenta el riesgo que se toma muchas veces en estas acciones, porque hay veces que nos anticipan movimientos muy buenos, pero como son acciones que quizás tienen muy poquito volumen, son muy manipulables, y hay veces que nos hacen alguna que otra trampa, sobre todo cuando parece que es muy evidente un movimiento
es cuando nos viene la trampa. ¿Por qué? Pues porque parece que nos están preparando para que creamos una cosa y luego es cuando nos sale el hachazo. Así que hay que asumir siempre que estamos en este tipo de acciones dentro, que el riesgo a que nos pase algo de eso es importante y si nos sale mal la operativa, que no nos descalabre, que sea un golpecín y que no nos haga demasiado daño. Y a lo mejor si nos sale bien, pues vamos a ganar dinero porque es una rentabilidad muy alta, pero a lo mejor nuestra inversión pues tampoco tiene que ser tan grande. Es decir, tenemos que analizar y gestionar muy bien nuestra inversión y el riesgo que queremos correr con este tipo de acciones. Eso es muy importante, como ya sabréis muchos de vosotros, a la hora de invertir. Así que nada, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo sigue avanzando la semana. Es una semana que puede haber muy poquito movimiento, como decíamos que no hay nada relevante, pero bueno, veremos a ver cómo sigue avanzando. Si veo que hay algún movimiento interesante, según vaya avanzando la semana, analizaremos el SP500 para ver ese movimiento lateral, a ver si se rompe, pero de momento hoy no lo voy a analizar porque es que seguimos atrapados claramente en ese movimiento lateral. Así que nada, os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.